Se nos echa encima la represión financiera. Aprende cómo protegerte. Actualmente la deuda total en el mundo está en máximos históricos, alcanzando unos niveles verdaderamente inauditos. Así, la deuda total global, incluyendo deuda pública y privada, asciende a la escandalosa cifra de 305 billones de dólares, trillions en inglés. Mientras tanto, el Producto Interno Bruto (PIB) del mundo entero es solo de 86 billones de dólares. En otras palabras, la deuda total global es 3 veces mayor al Producto Interno Bruto global, lo cual es una cifra récord. Bien, pero ¿esto es un problema? Por supuesto que sí. Quien piense que la deuda no es un problema debería dejar de escuchar los cuentos de hadas de algunos economistas modernos y empezar a leer historia económica. Y entonces aprenderá que la excesiva deuda a nivel agregado nunca ha traído nada bueno. Y precisamente sobre las consecuencias de esta delicada situación de deuda en que nos encontramos, nos advierte el historiador financiero y aclamado autor Russell Napier, que además acumula un excelente historial de aciertos en sus predicciones económicas y de inversión. No en vano dio de lleno en varias predicciones. Por ejemplo, Napier predijo que la inflación de 2021 no sería transitoria, y así fue. También aseguró que a pesar de esta alta inflación y la subida de tipos de interés, la bolsa no se vería afectada negativamente y seguiría subiendo, y la economía americana seguiría creciendo. Y en efecto, el S&P 500 está en máximos históricos, y no vemos atisbos de recesión en la economía. Otro ejemplo más, Napier señaló que la bolsa japonesa era atractiva para invertir, y efectivamente ha subido a niveles que no tenía desde hacía décadas, de modo que merece la pena escuchar a Russell Napier. A continuación os presento algunas de sus perspectivas de opinión acerca del oscuro periodo que se cierne sobre el mundo, el cual, no obstante, presenta como siempre excitantes oportunidades para el inversor despierto. Así que, ¡vamos allá! Como acabo de decir, el exceso de deuda, tanto pública como privada, traerá consigo desagradables consecuencias, y aquella que tiene más probabilidades de materializarse es la de la represión financiera. ¿Y qué es la represión financiera? Les explico. La represión financiera básicamente significa impedir que los actores económicos actúen libremente, obligándoles a tomar un camino predeterminado, en contra de su propia voluntad, o como el propio Russell Napier dice, la represión financiera es robar a todos lentamente. Los países ven crecer su deuda de forma descontrolada, lo cual puede acabar de forma catastrófica con quiebras de países enteros. Y la única forma aceptable para los gobiernos de enderezar la situación es la represión financiera, obligando a las instituciones financieras a comprar su deuda pública, aunque no les interese económicamente a esas instituciones. De modo que así el tipo de interés de esa deuda pública se reduce, y en cualquier caso se mantiene por debajo de la tasa de inflación. Así, manteniendo la tasa de inflación por encima de la tasa de tipos de interés, esa deuda pública poco a poco se va diluyendo y se va haciendo más llevadera para los gobiernos. Sí, es difícil de entender para la gente común, pero lo cierto y verdad es que la inflación le viene bien a los gobiernos porque recaudan más por los impuestos y porque en los bonos del Estado, cuando devuelven el dinero prestado, ese dinero que devuelven ya vale mucho menos que cuando se lo prestaron al gobierno. Pero ¿cómo que los gobiernos recaudan más impuestos con la inflación? Es muy fácil. Si el gobierno graba un producto con un 10% de impuesto, si ese producto se vende por $100, el impuesto recaudado son $10. Pero si ese producto ahora se vende por $120 por causa de la inflación, ahora el gobierno con ese mismo 10% de tipo impositivo recauda $12. El producto es el mismo, pero el dinero recaudado es mayor, y con ese dinero el gobierno devuelve el dinero que le prestaron mediante bonos, es decir, el gobierno paga de vuelta con dinero devaluado por la inflación. Ahí claramente el que sale perdiendo es el prestamista que le prestó dinero al gobierno a un tipo de interés, que luego resulta ser menor que la inflación, y gana el gobierno que se financia de forma barata. Por otro lado, al gobierno no le interesa que los tipos de interés suban mucho, porque entonces cuando pidan de nuevo dinero prestado, esos préstamos se darán a tipos de interés más alto, y llegados a cierto nivel, entonces esos préstamos serían demasiado costosos de pagar. Y atención, porque esto también te afecta a ti. Si los gobiernos se empeñan en mantener los tipos de interés por debajo de la tasa de inflación, eso quiere decir que la inflación no desaparecerá y sufrirás sus efectos. Significa que tus costes de vida seguirán subiendo a lo largo de los años y que además no tendrás forma sencilla de protegerte, porque aunque compraras bonos del Estado, no conseguirás contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo. O sea, te verás abocado a invertir en otras cosas como única posibilidad de tener una rentabilidad que te ponga a flote contra el hundimiento que supone empobrecerse por el aumento del coste de la vida.
Ten en cuenta que los salarios medios no subirán tanto como la inflación, así que la única salida es la inversión. Pero retomemos el hilo de lo que nos dice Russell Napier. Hemos dicho que los gobiernos, para manejar la situación de su excesiva deuda pública, buscarán mantener la inflación relativamente alta y que forzarán como sea que los tipos de interés estén relativamente bajos. Pero tienen otras opciones. Técnicamente sí, pero no es creíble que elijan ninguna de ellas. Veamos. Una opción es la austeridad, es decir, reducir el nivel de gasto público. Pero olvídense de esta opción, porque ningún político gana elecciones o mantiene su popularidad diciendo que va a recortar gastos. Otra opción es simple y llanamente declarar el impago de la deuda, o sea, lo que suele conocerse como entrar en quiebra. Como podrán imaginar, esto tampoco es aceptable para un político, porque trae consecuencias muy negativas para el país de forma visible. Otra forma de resolver el problema del exceso de deuda es un crecimiento real de la economía, no solo un crecimiento nominal como producto de la inflación. Un crecimiento real de la economía quiere decir que se produzca un aumento de la productividad por mejoras tecnológicas notables. Esto es algo que no se puede descartar, especialmente ahora que la tecnología de inteligencia artificial presenta a la humanidad escenarios de eficiencia productiva que antes solo cabían en la categoría de ciencia ficción. De todos modos, aún es pronto para estar seguros de lo que nos puede deparar la inteligencia artificial, y además este no es un factor de productividad que los gobiernos controlen, sino que depende del ingenio del sector privado. De modo que los gobiernos no cuentan con la base de un aumento milagroso de la productividad. No pueden permitirse el lujo de fiarlo todo a esa carta. Una opción más en la mano de los políticos es no cambiar nada y dejar que todo siga su curso actual, lo cual con la tendencia existente desembocaría en una hiperinflación desastrosa que acabaría con la economía y por tanto también acabaría con el político al que pillen el cargo. Por tanto, tampoco es una opción aceptable. De modo que, de forma realista, a los gobiernos solo les queda la opción de la represión financiera. No hay alternativa. Ahora bien, Napier no cree que esa represión financiera ocurra a la misma vez en todos los sitios, sino que se dará primero en ciertos países y luego se irá copiando en otros países. Napier predice que el primero en empezar con la represión financiera será Japón y probablemente este mismo año 2023 o en 2024. Por otro lado, si hay represión financiera, será también inevitable que exista cierto grado de controles de capital para evitar que el dinero se escape a otros países. Como consecuencia de esta represión financiera, la inflación se va a mantener en niveles relativamente altos por muchos años. Y eso es una mala noticia para los ahorradores, para los pensionistas y para los trabajadores, porque su poder adquisitivo se va a evaporar con el pasar del tiempo. Como respuesta a esta represión, quedarse quieto y confuso y no hacer nada no es una respuesta con visos de llevar a buen puerto. Esto no es asesoría financiera, pero mi opinión es que tienes que hacer algo para preservar tu poder adquisitivo. Pues bien, ante este panorama de represión financiera, ¿qué recomienda Russell Napier para el ciudadano de a pie? En primer lugar, Russell estima que lo que no se debe hacer es comprar bonos del tesoro, porque en términos reales suponen perder poder adquisitivo. Te podrán devolver el capital prestado más los intereses, pero la suma del capital y los intereses tendrá menos poder adquisitivo del que tenía el importe que prestaste al inicio. O sea, comprar bonos es un riesgo libre de rentabilidad, en lugar de una rentabilidad libre de riesgo. Huye de los bonos del Estado, es una pérdida asegurada. Según Napier, tampoco es momento de comprar simplemente un índice bursátil general, porque en ese índice hay muchas empresas que cotizan muy caras y sufrirán ante el nuevo ambiente de inflación persistente. Otro de los motivos por los que estos índices estarán en un mercado bajista es que las instituciones de inversión se verán obligadas a comprar más bonos del Estado, y esto implica que tendrán que vender otros activos como las acciones. Como opciones ventajosas de inversión, Russell Napier asegura que el oro seguirá siendo una tabla de salvación ante la inflación, y como saben, en este canal hemos recomendado por activa y por pasiva la inversión en oro. Señores, hay que tener oro, aunque no solo oro. Por otra parte, Russell Napier recomienda invertir en acciones seleccionadas de tipo value, o sea, el tipo de empresas cuyas acciones cotizan baratas, a bajos múltiplos de sus beneficios anuales previstos. De alguna forma, estas empresas atraerán capital por ser mucho más resilientes, estar más saneadas y mejor preparadas para resistir la inflación que el resto de empresas. Por supuesto, elegir bien las empresas de tipo value no es tarea fácil y requiere conocimientos. Para ello, mi consejo personal es que busques asesoría financiera profesional y que te formes tú mismo en educación financiera.
Napier también señala a modo orientativo que el tipo de empresas que tenderán a ir bien en el nuevo ambiente inflacionario son las empresas pesadas en activos, o sea las que tengan activos físicos y tangibles, frente a las empresas que son empresas ligeras en activos y que dependen sobre todo de un intangible como una marca. En definitiva, ya ves que vienen tiempos complejos y desafiantes, pero la buena noticia es que con el conocimiento adecuado puedes prepararte e incluso salir beneficiado. Por muy malos tiempos que vengan, lo importante es que estamos vivos y estamos dispuestos a luchar por un mundo mejor. La vida es una lucha constante. Y con esto acabo, hasta el próximo video. Y, como siempre, prudencia y feliz inversión.